Saludos mis queridos hermanos. Aquí estamos de vuelta con nuestra cita de Proyecto Real. Recuerde que Proyecto Real es la voz de la comunidad cristiana Plenitud a través de Vida TV Play. Un trabajo enorme que se está haciendo para que usted pueda tener ese encuentro permanente con nosotros y poder entregarle esto que Dios pone como carga en nuestros corazones. El título que hoy quiero darle a nuestra conversación es este: pecados de muerte y de ignorancia. Repito, pecados de muerte y de ignorancia. El pecado es una palabra que inunda la Biblia y es la razón por la que hubo una separación en el huerto de parte del hombre para con Dios. Hubo una separación producto del pecado. La palabra amartía es la palabra griega que traduce pecado en el castellano. Amartía. Dentro de la teología cristiana está la amartiología, que es el estudio del pecado. Dentro de la cultura, dentro de muchas culturas, se le ha dado color al pecado. Pecados blancos. Se le ha dado como para atenuar el resultado, será pecados veniales, pecados mortales y tantos conceptos alrededor de esta palabra que nos han metido en problemas desde el inicio. En todo caso, quiero hablarle precisamente de esto, de los pecados que son mortales y de los pecados que son de ignorancia, porque son lo más importante que se destacan en la Biblia. Hay muchas porciones en las escrituras en la que aparece involucrada esta palabra, amartía en griego, que es pecado, cuya idea es esta: errar el blanco. Muy apropiado. Dios no se equivoca nunca, porque lo que los hombres denominaron como pecado, es decir, amartía, es precisamente lo que Dios quiere cubrir. La idea de que no hay que errar el blanco. Mucha gente piensa que es cristiano apenas recibe al Señor, y no es así. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando reconocemos su señorío, nosotros nos convertimos en creyentes y comenzamos a caminar de acuerdo a cómo nos guía el Espíritu Santo de Dios, si es que nos dejamos guiar, en búsqueda de alcanzar una estatura, de alcanzarlo a Él, de ser como Él. Ahí sí somos cristianos, porque hay un camino que recorrer. Entonces, hay muchas cosas que nos desvían de buscar ese blanco, que en todo caso es al Señor Jesucristo, y vivir como Él quiere y vivir como Él lo ha planificado para nosotros. No erremos el blanco. Ahora, cuando muchos han errado el blanco, que es lo que nos ha separado de Dios, quieren buscar algún tipo de excusa y darle categorías a este gran problema de estar en desobediencia con respecto a la ley de Dios. Por eso hablamos de los pecados de muerte y los pecados que son por ignorancia. El sumo sacerdote, de acuerdo a lo que enseña el tratado a los hebreos, en su capítulo 5 comienza a hablar acerca de lo que es la labor sacerdotal, ya que en el antiguo pacto, y específicamente en el libro de Levítico, en el capítulo 16, habla acerca de la labor que tendrían los sacerdotes frente al resto del pueblo cuando este pueblo pecaba y cuando ellos pecaban, porque todo el mundo peca. Yo creo que debí comenzar la reunión, esta conversación, haciéndole a usted una pregunta. ¿Usted ha pecado?
porque yo he pecado no como arroz, sino como fideo partido. He pecado muchas veces, pero permítanme hablarles acerca de la solución a este gran problema. Porque si el pecado nos ha separado de Dios, hay una forma. Y Dios estableció un plan maravilloso en el cual pasar por alto esta gran situación en defección que nosotros tenemos. Entonces, si bien el sacerdocio nos hablaba ya en el antiguo pacto acerca de algún tipo de solución, el sacerdocio trabajaba en función de beneficiarnos. Y esto lo hizo Dios respecto de la ley de Moisés. Hebreos en el capítulo 5, ya después que los capítulos 1, 2, 3, 4, viene hablando acerca de la superioridad de Jesucristo, tanto de los ángeles como de la ley, como de Moisés, como de Josué, como todo lo que practicaba el pueblo de Israel, sin mucho entendimiento. Lo que hace el escritor a los hebreos es decirle que hay algo superior que es Jesucristo y que dentro de eso están las labores sumos sacerdotales que vino precisamente a cubrir el Señor Jesucristo. En el capítulo 5, en el versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera, en hebreo: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Luego en el capítulo 9, los versículos 6 y 7 amplían un poco más este asunto, donde dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces ya esto comienza a tomar forma, porque los pecados, los pecados de muerte son aquellos pecados que se cometen en franca rebelión en contra de la ley de Dios. Y esto es lo que nos hace ser inconversos, es lo que nos hace ser rebelde, no creyente. Sobre todo con esto de inconverso. Los pecados de muerte son aquellos, repito, que se practican, que se cometen, que se hacen, que se llevan a efecto en franca rebelión en contra de la ley de Dios. En cambio, los pecados a los que se refiere que son de ignorancia son aquellos pecados que cometemos luego de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en donde Él se activa como abogado nuestro. Y esos pecados no nos matan, no ponen en peligro nuestra salvación, ni siquiera nos matan. Simplemente es porque la gracia está a nuestro favor. La gracia de Dios está a nuestro favor. Y como estamos viviendo un periodo que, por cierto, se denomina gracia, nosotros cuando pecamos, siendo creyentes, no caemos muertos de una vez. A menos que atentemos con nuestra vida, por favor. Nos estamos refiriendo a pecados en los que una y otra vez uno los comete sin querer queriendo, como el chavo. Pero que los cometemos. Pablo decía, bueno, o algo así. Bueno, a veces peco sin querer, porque al fin me doy por enterado de que mi naturaleza me impulsa a eso. Entonces él dice, bueno, ¿quién tiene beneficio de todo esto? Bueno, el beneficio lo puso el Señor Jesucristo a favor nuestro.
ofreciendo su vida en propiciación por nuestros pecados, para que fueran perdonados todos los que cometimos, los que cometemos y los que cometeremos. Y esto es, entonces alguien dirá, un momento, eso es muy fácil entonces. Recibimos a Jesucristo y luego nos soltamos el moño y seguimos viviendo como antes. No es así. Cuando el Espíritu Santo de Dios, esta verdad es central, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestras vidas, se amalgama con nuestro espíritu, entonces nosotros como creyentes comienza ese deseo por no pecar, por no pecar. Por eso es que en las cartas de Juan, él al final dice que nosotros no pecamos. Nosotros no pecamos en el sentido de que no hay deleite en el pecar, sino que permanentemente procuramos una y otra vez, cada día, cada vez que suceda, procuramos no hacerlo. No hay deleite en la práctica del pecado. Mientras que aquel que practica el pecado una y otra vez sin importarle Dios, eso no tiene perdón. Esos son pecados de muerte. Esos son pecados de muerte. Pero en cuanto a esta parte de los pecados de ignorancia, esto fue previsto por el Señor, por Dios, y ya en la ley, que fue lo que leímos para ustedes en los capítulos 5 y 9 de Hebreo y que también se citan en Levítico, todo esto apunta o apuntaba, de acuerdo a la ley, a que sucedería en el momento en que Jesucristo muriese por nuestros pecados y nosotros creyésemos en Él. Cuando nosotros creemos en Él, todos nuestros pecados son perdonados. Y si pecamos, porque equivocación, por lo que sea, por esa debilidad humana, abogado tenemos para con el Padre. Y no practicamos el pecado, es decir, no nos deleitamos en él, sino que procuramos entonces la santidad, porque quien lo provoca es el Espíritu Santo de Dios que viene a morar a nuestra vida. Así que la recomendación más importante para de nosotros, para con usted, mi querido amigo, que me está escuchando en este momento, no por coincidencia, sino por providencia de Dios, es que usted tenga la oportunidad, porque la tiene, de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. No se ande escudando más en que usted ama a Dios. Si usted lo ama, respételo y acomódese a lo que Él ha dictaminado. Y voy a compartirle esto porque esto es muy serio. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, ah, Pablo expresó algunas cosas y y las recogió Lucas. Cuando él anduvo predicando en Grecia y en todo lo que era pues el Asia y en la Europa, él dijo, y esto lo recoge aquí Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sigue en el 27 y dice, para que busquen a Dios. Si hay alguien que está esperando que Dios le dé la fe para buscarlo a Él, ya Dios le dio la fe desde un principio y la tiene en su conciencia, a nivel de su conciencia. Allí tiene la capacidad de creer. En la conciencia, recuerde que lo hemos compartido en otras oportunidades, en la conciencia de todo hombre está la fe a nivel de sustantivo.
pero en la mente es donde usted cree. Y esa capacidad de creer Dios se la dio desde el comienzo. Bueno, hay la fe es la expresión que usted puede tener ante la oferta de Dios, de decirle que crea en Jesucristo porque Él dio evidencia de su venida. Dios entregó a su Hijo, Dios lo hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en una cruz, resucitó y ascendió para que usted pudiera creer en eso. Usted no puede pasar por alto eso. Es por esto que el apóstol dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras, nosotros vivimos porque el Espíritu de Dios sostiene todas las cosas. Vivimos y respiramos porque Dios sostiene todas las cosas. Pero para los efectos de salvación, para los efectos de resolver el problema que tenemos del pecado, que nos ha separado de la comunión perfecta que Dios quiere tener con nosotros, la solución se llama Jesucristo. Dice aquí en el versículo 29, siendo pues, quiero leer el 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho. Ese poeta es Aratus, quien dijo así, porque linaje suyo somos. Y esto lo cita que inclusive el apóstol Pablo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, escúcheme bien, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que hay que arrepentirse. No se trata de una opción. Usted no tiene opción. El hombre no tiene opción delante de Dios, si recibirle o no. Es un mandamiento. ¿Y sabe por qué es un mandamiento? Porque el hombre por sí solo no lo va a hacer. Él en su propia conclusión no. Tiene que alguien predicarle. Y por eso el evangelio es la evidencia del plan de Dios. Es la forma, la metodología que Dios ha escogido en la que el padre dio a su hijo y ese hijo murió, resucitó, murió por sus pecados y ahora nosotros, cuando él resucita, nosotros somos justificados y ya dejamos de estar en un estado donde aun cuando sigamos cometiendo algunos pecados, no, ya no tenemos deuda, ya la deuda fue cancelada. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es buscar en esa nueva vida un comportamiento que nos lleve a ganar galardones, hermano, a obtener beneficios aquí mismo en esta tierra y lo que tendremos después que nos vayamos de acá. Nadie quiere hablar de esto, pero yo sí les quiero hablar de esto. Porque si hay beneficios por recibir a Jesucristo, y aun cuando muchas veces la vida en Cristo es algo problemática, porque viviéramos en un país donde se persigue a los cristianos, no importa, Dios dice que hay cosas mejores que nos esperan. Porque ¿cuál persecución tuvieron los apóstoles? Todos murieron violentamente, excepto Juan. Pero todos murieron decapitados, desmembrados, en fin, de todo tipo de muerte vino sobre los apóstoles. Pero ellos, era tanta la confianza que tuvieron en el Señor Jesucristo y la esperanza, el gozo de estar nuevamente con Él, que no les importó su vida. Más o menos es lo que nosotros necesitamos copiar. Hoy nosotros necesitamos saber que Él es quien nos sostiene y que si Él entregó su vida en propiciación por nuestros pecados, que esos pecados, por favor, no nos separen del amor de Dios, sino que por el contrario, ahora nosotros recibiendo al Espíritu Santo de Dios, amalgamándose Él en nuestras vidas,
nosotros podemos llevar una vida nueva verdaderamente, no errando el blanco, sino dándole al blanco, caminando como Él lo planificó, para que entonces nosotros seamos llamados cristianos o seguidores de Cristo. Pero por ahora, a nivel de creyente, nosotros no debe haber deleite en el pecado. No puede haber deleite en el pecado, sino gozo y deseo de ser los hombres y las mujeres que Dios planificó desde la eternidad, con obras inclusive, para que andemos en ellas precisamente. De manera pues que esto de los pecados de ignorancia, eso están expresados en las Escrituras. Los pecados de ignorancia, eso lo practicó el pueblo de Israel como una sombra de lo que iba a suceder hoy, de Cristo para acá. Reciba al Señor Jesucristo, todos sus pecados han sido perdonados. No se va a deleitar más en ellos, por el contrario, va a querer llevar una vida santa. Hágalo o hagámoslo, porque eso es nuestro beneficio, es la esperanza que tenemos de vivir exitosamente mientras estemos sobre la faz de esta tierra. Nos detenemos en el comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que usted dele like a la producción que hoy hemos hecho y que la compartimos con el amor más grande, el amor de Cristo para con usted. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.